Entrando en materia, ahora vamos a hablar sobre el SAGRILAF, que traduce Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En el año 2022 dictamos también un webinar sobre estos mismos temas, pero en esta ocasión estábamos tratando de explicar un poco más en detalle los términos y los diferentes aspectos que tiene el sistema. Pueden encontrarlo en nuestro canal de YouTube de Alfredo López y compañía y van a identificar que se están tratando los temas como definiciones, cambios frente a la anterior regulación. Recordemos que antes del 2020 se llamaba SACRLAF, ahora la nueva definición es SAGRILAF. También tocamos unas cifras por las sanciones de aquellas compañías que han sido eh, pues que no han implementado correctamente este sistema, los contenidos mínimos del manual, la estructura de la matriz de riesgos, qué tipos de procedimientos le aplican a este sistema y finalmente algunos ejemplos de herramientas de segmentación y señales de alerta. Recordemos que los entes reguladores del SAGRILAF son la Superintendencia de Sociedades, esa es la entidad que emite la regulación o la legislación, y la UIAF, que es una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y en la cual debemos de reportar información de tipo financiero o, en su defecto, información como las operaciones sospechosas. Anterior a este SAGRILAF, SAGRILAF, se manejaba la sigla SAGRILAF, en la cual se trataba de llegar a un punto de administración de riesgos, pero no era de una manera integral. En el 2021 salió la última circular que es la política de supervisión, en donde ya se van a empezar a tratar los procesos desde el punto de vista integral, en el cual contempla ya no solo lavado de activos y financiación del terrorismo, sino también armas de destrucción masiva. También recordemos que ese punto clave fue pues en el 2020, donde se cambió la circular. Por eso es importante que conozcamos un poquito la historia para saber el comportamiento y las nuevas tendencias y obligaciones que puedan regir. Vamos a revisar brevemente las compañías que han sido obligadas a implementar este sistema, porque esto depende de los montos y de su calidad de supervisión. Recordemos que son las sociedades vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades y que, dependiendo del sector, que tengan unos ingresos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos o en activos, pues contaría con la obligación. Aquí estamos mostrando las cifras de 2022 para que sea un poco más fácil interpretar el monto, pero finalmente ha subido de acuerdo al salario mínimo de este año. Aquí también tenemos los otros sectores donde eh, también habría eventualmente una obligación, pero en este caso depende mucho de su actividad económica y de unos puntos que están relacionados con transacciones o los negocios asociados a sus actividades. No vamos a entrar en detalle porque el objetivo es que al final de esta jornada podamos revisar la herramienta que les vamos a obsequiar para las obligaciones de la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio. De hecho, también incluye estos sectores adicionales que son de supervisión especial y en los cuales también habría una obligación por esa calidad de actividad económica. Incluso la información sobre los activos virtuales, que recordemos los activos virtuales, pues incluye también el concepto de criptomonedas, cuando se reciben o cuando se entregan activos que sean virtuales y que no estén asociados a las monedas fiat. ¿Qué debe incluir un sistema SAGRILAF? De hecho, en nuestro webinar de 2022 hablamos un poquito en detalle sobre lo que sería el contenido del manual como tal. Se debe diseñar una matriz de riesgos que nos ayude a identificar, a evaluar, a implementar controles de los riesgos y hacerle un monitoreo o un seguimiento. También tenemos unos procedimientos asociados al riesgo como
la creación de las contrapartes, nuestros clientes, proveedores, empleados y accionistas, y unos procedimientos para el adecuado reporte de las señales de alerta o las operaciones inusuales. Y finalmente tenemos unos formularios de conocimiento o listas de chequeo que nos ayudan a tener esos soportes adicionales de las negociaciones. También tenemos herramientas para segmentar contrapartes, que de hecho ya las hemos tocado en otras ocasiones. Son diferentes herramientas que podemos utilizar para que nuestra base de datos sea utilizada como un medio para identificar operaciones que se consideren inusuales. Ahora vamos a tocar unas novedades que están en el 2023, de las cuales queremos que participen y conozcan. Una de ellas son las criptomonedas, que lo hablamos ahora, los activos virtuales. La idea es que el oficial de cumplimiento conozca cuáles son los medios de pago que tiene la compañía o que eventualmente pudiera adquirir más adelante, y tener en cuenta que las criptomonedas pues son una fuente de lavado de activos bastante importante. Por eso se necesita que se contemple como un factor de riesgo esos medios de pago, y utilizarlo también se generaría un riesgo propio de la actividad. La recomendación aquí, ¿cuál es? Que conozcamos a esos terceros antes de vincularlos, que podamos describir sus orígenes de los fondos o de los bienes, que hagamos un proceso de conocimiento de diligencia intensificada en el caso de las criptomonedas. El otro punto son los influenciadores. En estos días que se ha visto mucho en las noticias de investigaciones en influencer por lavado de activos, porque aparentan tener una vida pues mucho más rica que los demás, por decirlo en estos términos. Los influencers, nosotros recomendamos que se traten como unas personas o contrapartes de alto riesgo, en el sentido de que como son personas naturales, eventualmente obligadas a llevar contabilidad, pues pueden tener diferentes tipos de contratos de diferentes personas. Son personas que pueden generar mucho dinero. Entonces, no estamos estigmatizando, no estamos diciendo que porque sean personas que les esté yendo bien generen algún riesgo. No quiero que se malinterprete con eso, sino que lo hacemos es principalmente por las mismas noticias que generan sobre las investigaciones que tienen ellos. De hecho, si uno tiene la oportunidad de ver historias, casos de ellos, se ve mucho el manejo del efectivo. Y recuerden que una señal de alerta sobre el lavado de activos es el manejo del efectivo. Entonces, los influencers, de hecho lo vi también en una nota periodística, recomiendan que su debida diligencia sea intensificada, similar a la de las personas PEC. La norma que nos dice que nosotros debemos de hacer debida diligencia intensificada a aquellas personas que se considere que puedan generar un mayor riesgo, que sean personas PEP o que estén ubicadas en países no cooperantes. Entonces, la recomendación de nosotros es que si van a vincular influencer, pues lo hagan también como un proceso de diligencia intensificada para estar mucho más seguro de la procedencia de los recursos. El otro punto es el aumento en los registros de las listas de control. Las listas de control pudieran ser aquellas listas restrictivas o listas vinculantes, que recordemos en la Super nos hablan de las listas de terroristas, como por ejemplo la de la ONU, la de la Unión Europea, o la lista OFAC, que sería la mal llamada lista Clinton, en donde las personas que están registradas aquí, pues si es una lista vinculante, sabemos que no podemos vincularla, pero si es una lista restrictiva, pues debemos de hacer un proceso de diligencia intensificada para conocer la procedencia de los fondos. ¿Por qué hablamos del aumento en los registros? Porque a raíz de la guerra que está en estos momentos entre Rusia y Ucrania, pues se ha visto mucho el aumento en las listas por personas principalmente de nacionalidad rusa. Entonces, de acuerdo a ese comercio exterior que tenga la compañía, pues la recomendación es que hagamos también una revisión preliminar y muy constante en las listas de control. Finalmente, en las novedades del SagriLab vamos a hablar de la inteligencia artificial. Hoy en día la inteligencia artificial se está utilizando en modelos prueba, modelos
bibliográficos en información de tipo general, mucha cultura general. Se está utilizando la inteligencia artificial para temas muy puntuales. ¿Por qué traemos este caso? Sabemos que el fraude pues no está tomado como propio del SAGRILAF, pero eventualmente pudiera ser una tipología o estar relacionado con algunos delitos adicionales, pero el SAGRILAF también debe protegerse un poco porque en los procesos de conocimiento pues debemos de tener veracidad de las personas. Entonces, la inteligencia artificial es un tema que también debemos de analizar más adelante, principalmente porque escuché, por ejemplo, en las noticias en estos días que ya se está utilizando la inteligencia artificial para suplantar la voz, para hacer llamadas, para extorsionar. Entonces, recuerden que la extorsión es uno de los delitos fuente de los lados de activos y por eso lo traemos hoy a esta charla. Importante que si la compañía tiene las herramientas para apoyarse en la inteligencia artificial, sea algo bien manejado y que el oficial de cumplimiento tenga participación ahí para controlar o para identificar aquellos riesgos asociados a su uso. Muy bien. Ahora hacemos unas recomendaciones para todos nuestros colegas y compañías que tienen ya el SAGRILAF implementado. Nosotros hemos visto a lo largo de nuestras auditorías, a lo largo de nuestros procesos de implementación, la importancia del contenido de las capacitaciones. Las capacitaciones son un medio que utilizamos para poder extender esa cultura de cumplimiento normativo en la compañía. Entonces, lo que recomendamos es que sea una capacitación muy descriptiva, que comience por las definiciones de los delitos, que informe cuál es la obligación que tiene la compañía para implementar el sistema, qué es el SAGRILAF en términos muy sencillos, porque las capacitaciones pueden ser dirigidas a cualquier persona de la compañía. Entonces, lo que se busca es que el mensaje llegue. Y finalmente, y quizás lo más importante, es cómo el empleado puede participar en esa cultura de cumplimiento normativo y cómo puede coadyuvar a que se cumpla el SAGRILAF de manera como está planteado en las políticas de cumplimiento por el máximo órgano social y por la voluntad misma del oficial de cumplimiento. Las capacitaciones, dice la norma, que se deben de hacer una vez por año como mínimo. Nuestra recomendación es que también se hagan unos cortes preliminares para ir capacitando al personal nuevo. Entonces, diríamos que son dos capacitaciones, una dirigida al personal nuevo y otra que sea periódica para todo el personal de la compañía, como el oficial cumplimiento determine quiénes deban de tomarla. Otras recomendaciones son las herramientas para identificar las señales de alerta. Las señales de alerta son aquellas situaciones que como empleados podemos determinar que nos parezcan raras. Por ejemplo, si una persona, si tengo un punto de venta al público y alguien llega con maletines de efectivo a pagar una cuenta, eso no estoy diciendo que sea lavado de activos, ni estoy estigmatizando a la persona, ni lo estoy juzgando, simplemente me parece raro como empleado y puedo deducir que sea una señal de alerta, entonces lo que hago es reportarla. ¿Qué es lo que estamos recomendando nosotros? Que el oficial de cumplimiento y la administración implementen herramientas para que le ayuden a sus empleados a identificarlas. ¿Qué tipo de herramientas? Las capacitaciones, la divulgación interna o finalmente unos textos, unas ayudas audiovisuales que se estén constantemente explicando en sus computadores corporativos, utilizar el correo electrónico como medio de comunicación para enviar informes, para enviar comunicados y constantemente recordarles cuáles son aquellas señales de alerta y que estén enfocados pues por departamentos. Si es el departamento comercial que tiene un punto de atención al público, pues le redirijo sus señales de alertas muy puntuales. Si trabajo en gestión humana, ¿cuáles pudieran ser las señales de alerta en gestión humana, en comercio exterior, en contabilidad y finanzas, etcétera? Y finalmente, una de las recomendaciones adicionales son los mecanismos efectivos de divulgación. Si la compañía cuenta con un sistema de gestión de calidad, utilicen este mecanismo para hacer la divulgación del SAGRILAF. Los sistemas de gestión de calidad manejan una codificación, una divulgación interna. Apóyense en eso para que los documentos sean formales y hagan parte de esa estructura de procesos que tiene la compañía, para que pueda haber un control de cambios, para que se sepa quién lo redactó, quién lo modificó, cuántas actualizaciones ha tenido. Y a su vez apoyarse con estas personas que dirigen estas áreas para divulgarlo y que llegue a toda la compañía. Si tenemos una intranet, utilicemos la intranet para hacer llegar los documentos a los empleados, los manuales,
los procedimientos, los formularios, que tengan acceso a ellos. Si tenemos una red compartida entre la compañía, entonces utilicemos carpetas compartidas para hacer la divulgación. Son unos mecanismos efectivos de divulgación. No nos quedemos solo con el correo electrónico o con las actas. Es importante que esa información llegue. De hecho, nosotros personalmente tratamos de hacer una divulgación trimestral para estar recordando, en algunas ocasiones poder hablar de señales de alerta, en otras hablar, por ejemplo, del cumplimiento normativo, en otras cómo es el uso adecuado de la matriz de riesgos, entre otros. Muy bien, aquí en pantalla les vamos a presentar un cronograma de las obligaciones que tiene el SAGRILAF como tal. Recordemos que una compañía obligada pues primero debe aprobarlo, o si hay una actualización del SAGRILAF como tal, pues debe de emitir un acta por el máximo órgano social, normalmente si hay junta directiva, la junta directiva, o si no la asamblea de accionistas o la junta de socios. Si es nuevo, entonces tiene hasta el 31 de mayo del año siguiente. Recordamos que el cierre sería el 31 de diciembre del año anterior, tendría hasta el 31 de mayo del año siguiente para presentar esa obligación ante la super. Designar un oficial de cumplimiento. La recomendación, ¿cuál sería? En la misma reunión donde se está aprobando el manual, donde se están aprobando las políticas, se designa el oficial de cumplimiento, porque se cuentan con 15 días hábiles para hacer el reporte también ante la superintendencia de sociedades. La norma habla de que como mínimo el oficial de cumplimiento debe emitir un informe de gestión en donde presente la evaluación de los riesgos, el comportamiento, sus actividades, cómo mitigó el riesgo, entre otras. Esos informes de gestión por lo menos deben de hacerse una vez por año. Si el oficial de cumplimiento, gracias a la gestión oportuna de los empleados reportando las señales de alerta y las operaciones inusuales, ha identificado una operación sospechosa, entonces debe reportarlo inmediatamente al momento de identificarla al ente gubernamental de la OIAF, del cual hablamos al principio. Si durante un trimestre no ha habido operaciones sospechosas, entonces hace el reporte de la ausencia, que se llama el AROS, y lo debe hacer durante los primeros 10 días calendario al cierre del trimestre. También tenemos el informe 58. Este aplica para aquellas compañías nuevas o que cambien su oficial de cumplimiento. En la misma fecha en la que fue designado, cuentan los 15 días hábiles siguientes para presentar el informe 58 ante la Superintendencia de Sociedades. Aquellos que de pronto no sepan, las compañías nuevas primero deben ser autorizadas para presentar el informe, entonces cuenten también con 1 o 2 días dentro de esos 15 para que cuando cuando vayan a presentar el informe 58, entonces le escriban a la super para que los habiliten, los autoricen y no tengan problemas al momento de cargarlo en la plataforma Store. El informe 50 es la prevención del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, que se debe de presentar de acuerdo a los últimos dígitos que tiene el RUT. Hasta ahora la Superintendencia de Sociedades para este año no ha emitido la circular. Eso pues se hizo la investigación esta semana nuevamente consultándolo. Se estima que para el segundo semestre de 2023 se puede hacer la presentación. Finalmente vamos a hablar de algunas cifras por sanciones para recomendarle a aquellas nuevas compañías en el cumplimiento del SAGRILAF, que entre el año 2016 y 2020 se pusieron alrededor de unas 107 sanciones, donde suman aproximadamente más de 1.500 millones de pesos. Y algunas de las razones por las cuales se dieron estas sanciones fueron por no contar con matrices de riesgos, o esa matriz no estaba ajustada a la norma. Hay personas, he visto matrices de riesgo en papel, cosa que es muy difícil actualizar, o no han designado un oficial de cumplimiento, o si lo han hecho no ha sido en los términos de la ley, no ha sido a tiempo, que no establecen en el manual aquellas funciones, incompatibilidades del oficial de cumplimiento, que no cuentan con mecanismos eficientes de control. Recordemos que los controles hay que medirlos para conocer su eficacia o su eficiencia, o finalmente tienen un manual desactualizado o que es una copia de otra empresa y que no está ajustado a la realidad económica de la compañía. Son algunas pues de las sanciones por las cuales la Supersociedades ha generado estas sanciones administrativas y económicas.